Juan capítulo 21, versículos 18 y 19. De cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo el Señor dando a entender con que en muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Decíamos en nuestros últimos sermones que este texto nos enseña que con su muerte el creyente puede glorificar a Dios. De la misma manera que podemos vivir glorificando a Dios, muriendo, en nuestra muerte también podemos glorificar a Dios. Por lo tanto, estuvimos viendo en primer lugar que tenemos que meditar en la muerte preparándonos para ese momento. Y decíamos que esa preparación la vemos justificada por la ley natural que estableció el Creador, por la que todo ser humano tiene su día de llegada a este mundo y su día de partida. Y otra razón que encontrábamos también que justificaba esta preparación es la dinámica del mundo que nos envuelve, en el que por todos los medios quiere pasar por alto la realidad de la muerte. También dijimos, en segundo lugar, que para entrar en el reino de los cielos tenemos que prepararnos en esta vida. Es decir, la vida eterna la tenemos como recompensa en el reino de los cielos, pero la vida eterna la tenemos que tener ya en este mundo para poder tener vida eterna en el reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos que buscar el tener vida eterna que da Cristo aquí en este mundo. Muchos creen que justo antes de morir uno se puede arrepentir y por eso van dilatando su preparación para el día de su muerte. Muchos creen que pueden pedir perdón en el día de su muerte y por lo tanto ser reconciliados por Dios. Pero el arrepentimiento ya estuvimos viendo que no funciona así. Que no es cuando yo quiera arrepentirme, ni cuando me queden 5 segundos de vida, cuando yo puedo arrepentirme y entonces nada ha pasado de todo lo que durante toda mi vida he hecho. Sino que el arrepentimiento tiene su momento. Por eso dice la Escritura que hoy, en el día en el que estamos, hoy es el día de salvación. No mañana, hoy. Seguimos avanzando en cómo podemos glorificar a Dios en el día de nuestra muerte, porque la muerte, como sabéis, es nuestro último enemigo, es la última batalla que el creyente va a librar, y cómo debemos, por tanto, prepararnos para glorificar a Dios en nuestra muerte. Y solo eso lo podemos hacer si le hemos glorificado en vida. De manera que hoy vamos a ver, en tercer lugar, cómo tenemos que debilitar la fortaleza de la muerte. La muerte tiene un poder extraordinario para esclavizar al ser humano y sumirlo en terribles terrores. De manera que estar preparado para esta batalla nos va a ayudar a debilitar el poder de la muerte que en todos nosotros está. Esto nos lleva a pensar, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? El hombre por naturaleza tiene una idea equivocada respecto a la muerte. Piensa que es una parte accidental de la vida. Tan accidental que ni siquiera piensa en la muerte. Y por alguna causa nuestros grandes científicos no han descubierto todavía el elixir de la larga vida que nos va a dotar a todos de la eterna juventud. Y todos estamos esperando que los científicos descubran ese elixir de la eterna juventud. Por lo tanto, se combate por todos los medios para quitar de en medio el poder de la muerte. Así vemos que desde el Estado se hace una gran lucha contra la muerte. Se destina una parte importante del presupuesto anual para combatir todo lo que tiene que ver con las enfermedades y la muerte. Ahí tenemos las carreras médicas que se dirigen todas ellas para proteger al hombre de la muerte. Ahí tenemos todos los medios de asistencia sanitaria que persiguen este mismo fin. Tenemos las carreras de farmacia, con todas sus universidades, laboratorios, campos científicos, investigando todo lo posible para postergar y eliminar, si es posible, el efecto de la muerte. El hombre cree que la muerte es algo natural, que forma parte del ciclo de la vida, pero al mismo tiempo trata de combatir con una cantidad enorme de recursos todo lo que está al alcance de su mano para evitar el asunto de la muerte. Sin embargo, la Biblia nos da un enfoque más real y completo del asunto de la muerte. Y nos habla de la muerte en íntima conexión con el pecado. El pecado es la causa de la muerte. Y donde hay pecado, ahí está la muerte. Dice el apóstol en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, es el salario. Todo hombre que peca tiene sobre sí que pagar con su vida el pecado.
Y dado que en Adán todos pecamos, todos nosotros tenemos ese salario pendiente. Dice Romanos 5:12, habla el apóstol Pablo: como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, no hay nadie, absolutamente nadie, que venga a este mundo sin pecar. Por lo tanto, la noción extraña que viene desde la Iglesia Católica y algunas otras denominaciones evangélicas de que los niños, porque son niños, van todos al cielo, no encuentra sentido en las Escrituras. Porque todos pecaron, incluso los niños. Nacemos en pecado. Si no es por la fe en Cristo y por la obra regeneradora del Espíritu Santo, no hay forma de entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, la muerte no es algo natural. Dios no creó al hombre para que muriera. Lo creó perfecto y le dotó de libre albedrío para que tuviese bajo su dominio todo lo creado, incluso su futuro. Y como su futuro también estaba en sus manos, Adán, que era un hombre que gozaba de libre albedrío, pudo usar su capacidad para elegir entre el bien y el mal. Adán, con libre albedrío, pudo usar su libre albedrío para elegir entre el bien y el mal, y eligió el mal. Desde entonces el hombre ya no tiene libre albedrío. El hombre tiene opciones para pecar o para pecar más, pero no para elegir entre el bien y el mal respecto al hecho de elegir la salvación o elegir la condenación. El hombre ya está incapacitado, está muerto. Solo Adán pudo elegir entre el bien y el mal. El que en medio de las corrientes religiosas se determine que el hombre tiene albedrío para escoger lo que quiera es una falsa afirmación que combate toda la Escritura, porque solamente Adán tuvo esa opción y Adán la cogió, Adán pecó y se acabó la opción. Así que desde el momento en el que Adán eligió según su libre albedrío pecar, el hombre ya no es libre para elegir entre el bien y el mal, porque está muerto completamente, está muerto en sus delitos y pecados. Es hijo de ira y es completamente imposible que pueda tener libre albedrío como lo tuvo Adán, porque Adán estaba exento de pecado, pero tú no lo estás, ni yo tampoco. Por lo tanto, como no estamos exentos de pecado, no podemos elegir entre el bien y el mal. Solamente podemos elegir entre el mal y lo peor. La Escritura nos dice que si el Hijo nos libertare, si Él lo hiciese, seremos verdaderamente libres. Pero esto es una obra de la libre gracia de Dios para rescatar a aquellos que están condenados de una muerte segura. No es algo que yo quiera, es algo que depende únicamente de Dios. Es si Dios quiere, por lo que yo puedo ser salvo. De manera que lo que ocurre con la muerte es completamente contrario al propósito de Dios en la creación, y es causado por el atentado cometido contra una ley establecida en la creación, que es lo que llevó a cabo Adán con su desobediencia. Esto nos debe quedar total y absolutamente claro, porque la causa de la muerte, la causa de las enfermedades, la causa del dolor, la causa de la aflicción y la causa de todo lo que a nuestro alrededor es incómodo y nos lleva finalmente a la muerte, viene como resultado del pecado en el que Adán cayó y que afectó a toda la creación. Por lo tanto, ahí está el germen, la base y todo lo que compone la podredumbre del ser humano sobre la tierra. Así que la Biblia nos muestra que este poder de la muerte viene precisamente en función del pecado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15:56 dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y aquí se nos está dibujando como si la muerte fuera un animal peligroso y enemigo nuestro que tiene un aguijón, y por ese aguijón nos inyecta su veneno. Y ese aguijón es el pecado. El hombre vive bajo el temor a la muerte, vive en servidumbre de la muerte, vive, como dice Hebreos 2:15, en ese tipo de servidumbre a la que la muerte lo tiene sometido. ¿Qué servidumbre es esa? La de que el hombre no quiere ni pensar en la muerte, de que se aleja todo cuanto puede de ella, de que pasa por alto todas las advertencias a las que se les expone cada vez que alguien muere a nuestro alrededor. Vemos continuamente cómo la gente muere. Salen las noticias en los periódicos, en la radio. Ha muerto fulanito, ha muerto menganito. Y esto es un recordatorio para nosotros.
es un recordatorio. El libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 34, dice: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Está contrastando la esperanza del justo con la del impío. El hombre justo es aquel que ha sido justificado por Dios y por lo tanto cuando mira su muerte tiene esperanza. Está seguro de lo que Dios le ha dado en Cristo, por lo tanto está convencido de que ya sea que viva o de que muera es del Señor y que puede glorificar a Dios en su vida y en su muerte. Pero sigue siendo la muerte un recordatorio para todos nosotros. Cada vez que alguien muera a nuestro lado es una advertencia. ¿Has pensado en el día de tu muerte? ¿Has pensado en el día de tu muerte? Para el impío este es un tema tabú, porque no se puede parar a pensar ni un momento en la muerte. El problema que está de fondo es el miedo de presentarse delante de Dios, el temor a la condenación. Y como su conciencia le acusa de sus pecados y sabe que no puede estar tranquilo con esto, lo mejor es evitar todo lo posible aquello que tiene que ver con la muerte. Se esconde de Dios, lo quiere mantener lejos, no quiere acercarse a Dios, lo cual está evidenciando que está muerto espiritualmente. Esta es la condición en la que todos los seres humanos nacemos. Pero nosotros que hemos sido llamados por la gracia de Dios tenemos que tener en cuenta algunas cosas. ¿Cómo me puedo preparar para morir? Lo primero que debemos hacer es debilitar el poder de la muerte sobre nosotros, debilitar el poder del pecado sobre nosotros. Esto es en lo que debemos estar ocupados, en conocer bien cuáles son los medios que Dios ha provisto para que nuestro pecado sea perdonado y para que sea quitado de su lugar de influencia en nosotros. Que el aguijón del pecado tenga menos efecto de lo que tiene generalmente sobre el resto de la humanidad. Como todos vosotros sabéis, porque somos seres muy inteligentes, cada vez que pecamos, nuestra tendencia natural es a justificar nuestro pecado. Por eso la Escritura insiste constantemente sobre el hecho del arrepentimiento. No es que me arrepentí cuando Dios me llamó a la salvación, es que cada día debo arrepentirme. Si hemos atentado contra la ley de Dios, no hay justificación. Somos dignos, merecedores de la ira divina. Mi caso no es especial. Mi pecado no es especial. Cuando peco, porque soy pecador, no debo justificar mi pecado, no debo buscarle una salida razonada a mi pecado, sino que debo correr a Cristo para buscar su perdón y con arrepentimiento y con fe delante de Él buscar ser restaurado. De manera que tenemos que analizar nuestra vida y preguntarnos: ¿le damos a Dios el tributo que Él merece tanto en nuestra vida personal como familiar, como social, como en el contexto de la Iglesia? ¿Vivimos teniendo en mente que vamos a presentarnos delante del tribunal divino, que debemos glorificar a Dios en el día de nuestra muerte y por lo tanto estamos glorificando a Dios a lo largo de nuestra vida? ¿Cuidamos nuestro vocabulario para que no haya palabras deshonestas, que no haya palabras con doble sentido y de las cuales Cristo estaría avergonzado si me oyese? ¿Sabes cuál es tu papel como padre, como madre, como hijo, como esposo o esposa, como miembro de la Iglesia, como miembro de tu sociedad, y actúas en consecuencia? Porque si todo esto no lo tienes claro y glorificas a Dios en todas estas áreas, difícilmente vas a poder glorificar a Dios en el día de tu muerte. Y por otra parte, si esto no lo tienes claro y actúas en consecuencia, esos serán los aguijones que estarán inyectando su veneno en tu alma. Por lo tanto, tenemos que tener todo esto en cuenta para corregir nuestra conducta. Debemos de estudiar estos males en nuestra vida para que, por un lado, confesemos nuestros pecados, clamemos al cielo en oración para que Dios nos perdone, pero también debemos acercarnos a Dios con el firme y sincero propósito de corregir nuestro corazón y llevar en primer lugar estas cosas que hemos confesado delante de Dios en arrepentimiento para cambiar nuestra dinámica de vida. Porque si no lo hacemos, si dejamos estas cosas de nuestra vida como si el Evangelio no nos afectase, porque evidentemente nos sentimos más cómodos cuando no oímos al Evangelio y seguimos la inclinación natural de nuestro corazón, entonces sentirás que esos aguijones de la muerte estarán clavados en tu alma, inyectándote su veneno y llevándote a un camino que jamás pensarías que podrías llegar.
El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento mantenía una posición de olvido de la ley de Dios, y esto es lo que generalmente ocurre con el pueblo del Nuevo Testamento también. Nos podemos encontrar a muchas iglesias que se reúnen en un día como hoy, los que se reúnen, y todos dicen que aman a Dios y que quieren obedecerle, pero cuando se les expone delante de su ley, buscan 1000 subterfugios para no hacer lo que Dios dice. Esto no es nuevo. Ya el pueblo de Israel lo hacía tan tranquilamente. Dice el libro de Oseas, lo que estábamos leyendo en el capítulo 5, versículo 4, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Lo que nos está diciendo es, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el pueblo que dice que ama a Dios, que ha sido escogido por Dios y que tiene el futuro en las manos de Dios y confía supuestamente en Dios, viven tropezando, viven evitando identificar su propio pecado. Pecado que lo tienen clavados como aguijones en el alma, pero no quieren reconocerlo. No quieren someterse a la ley de Dios. No actúan con obediencia, y esto exige un sacrificio enorme, pero no quieren hacerlo. Porque evidentemente nos es más cómodo seguir los deseos y las inclinaciones naturales de nuestro corazón. Y esto es lo que ocurre hoy. Teniendo la Biblia a nuestro alcance, toda la revelación completa de Dios, teniendo los medios de gracia a nuestro alcance, estando en medio de una congregación, en medio del pueblo de Dios, que también es otro medio de gracia, hay quienes no quieren cambiar su conducta, no quieren moverse de la posición en la que están. De ahí que las Escrituras nos llamen continuamente a exhortarnos para que nos arrepintamos y vengamos delante de Dios con un espíritu enseñable, sometiéndonos a su palabra. Esto es una actitud constante de la Escritura. Así que la realidad de la muerte nos debe hacer pensar con precisión sobre este tipo de asuntos. Si Cristo nos ha llamado, si somos sus discípulos, si estamos convencidos de lo que creemos, si queremos morir como Pedro glorificando a Dios, nos debemos preparar cada día buscando el perdón de nuestros pecados a través de la confesión, a través de la súplica delante de Dios, y adquiriendo el firme propósito de someter nuestros pecados y arrancarlos de nuestro corazón y de nuestra vida. Pero para esto, en cuarto lugar, tenemos que someter esos pecados a la enseñanza bíblica. Tenemos que identificarlos, ya que un día la muerte llegará a nuestra puerta. ¿Por qué no empezamos desde hoy a someter nuestros pecados? Si somos un poco inteligentes, sabemos que los tenemos identificados y los estamos sometiendo. ¿Por qué no nos vamos preparando para ese momento en el que Dios nos va a llamar, pero ya con nuestros pecados sometidos? Este propósito de dominar nuestros pecados para honrar a Dios mientras vivamos y glorificar a Dios cuando muramos, lo podemos tomar desde dos vertientes distintas. La primera, según nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31, cuando nos dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Qué quiere decir Pablo con que cada día muere? Esta afirmación del apóstol está dentro de una enseñanza para confirmar la veracidad de la resurrección de los muertos. Como ese acontecimiento es una realidad y Dios ha prometido que ya que Cristo resucitó de los muertos, todos aquellos que viven en este mundo también van a resucitar, unos para vida y otros para muerte, como eso es una realidad, Pablo asume esta postura para su vida. Es decir, estoy enfilado a la muerte, tengo que pensar en el día de mi muerte. Sé toda la esperanza que me espera detrás, pero no puedo pasar por alto esa puerta de entrada a la vida eterna. Y con esta afirmación nos está descubriendo que para él la muerte era una compañera con la que iba a todos lados, la tenía puesta en su agenda. No olvidaba el tema de su muerte y que en cualquier momento esto podría ocurrir. Vemos también por el contexto concreto que Pablo habla de los peligros que tenía que afrontar con bastante frecuencia, dada la oposición feroz contra el Evangelio que había en aquel tiempo y los riesgos enormes que se presentaban en sus desplazamientos. Y esto nos dice de qué manera él vivía cada día con esa disposición para afrontar la muerte en medio de todos los peligros que le rodeaban. Él no tenía esa idea estrambótica de Dios y sus propósitos pensando que, como él era el apóstol Pablo, estaba exento de sufrimientos, estaba exento de ataques.
estaba exento de aflicciones, estaba exento de que cuando fuese en los grandes trayectos que hacía para visitar las distintas iglesias, nadie le asaltase por el camino, porque claro, él era el apóstol Pablo. Estaba exento de perder la vida en cualquier momento a manos de los grandes enemigos a los que se enfrentaba. El apóstol Pablo no pensaba esto. No pensaba como nosotros podemos pensar cuando nos podemos idealizar a los personajes de las Escrituras, que el apóstol Pablo era un hombre con superpoderes, que no le afectaba absolutamente nada de lo que pasaba a su alrededor. O que el apóstol Pedro tenía también superpoderes, que se enfrentaba a cualquier cosa, a Nerón y a todos los soldados romanos, y no se inmutaba absolutamente nada, sino que estaba dispuesto a ir a la muerte, y ni siquiera cuando lo estaban quemando o crucificando boca abajo sentía el más mínimo dolor, sino que disfrutaba con ello. La verdad es que somos bastante retorcidos, porque ellos sufrían igual que nosotros. La diferencia puede estar en que ellos asumían su responsabilidad, cueste lo que cueste, y nosotros, que somos tan cómodos, no asumimos ninguna responsabilidad porque no estamos dispuestos a que nos cueste nada. Esta es posiblemente la diferencia. Pablo sabía que las cosas discurren de manera natural y que la situación política y religiosa del momento que le tocó vivir estaba en contra frontalmente de la verdadera fe, y que la muerte, por causa de ser él un predicador del Evangelio, un cristiano solamente, la muerte estaba pisándole los talones, por ser un cristiano. Por lo tanto, estaba dispuesto a ir a la muerte en cualquier momento. La muerte era su compañera, y por lo tanto estaba preparado para el momento en el que eso pudiera ocurrir. Esto es lo que encontramos en alguno de sus escritos. Por ejemplo, si nos vamos a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 8, nos dice allí el apóstol Pablo: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Es decir, que no pagamos aquí como campeones a los que todo el mundo se rinde, ¿no? Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo no iba a estar Pablo preparado para cualquier momento morir? Y sigue diciendo: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Fue por el poder de Dios que fuimos librados de aquella situación, pero estábamos preparados para la muerte. Estábamos dentro de un contexto donde la muerte es lo que razonablemente podría ocurrir. Pablo pudo mantenerse por medio de la fe, fortaleciéndose en Dios. Así lo vemos también en Hechos capítulo 14, versículo 19. Nos dice allí la Escritura que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, y Pablo no tenía un escudo de estos mágicos donde las piedras rebotan, sino que las piedras le vinieron encima, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pero Pablo se expuso a la muerte, y si no murió fue por la providencia de Dios, que ninguna piedra le dio en un sitio severo para dejarlo cao, pero fue apedreado. Vivía con la muerte pisándole los talones, vivía preparado para el fin. El asunto es si nosotros también tenemos esa misma perspectiva y tenemos dentro de nuestra agenda que esta tarde, mañana, la semana que viene, la muerte nos puede visitar. Porque si eso lo tuviéramos metido en nuestra agenda, seguramente nuestra conducta y actitud cambiarían en todo lo que hacemos. Las enfermedades, las dificultades, las aflicciones, todo lo que nos sobreviene son mensajeros de la muerte. Nuestros conocidos, amigos, familiares que mueren son avisos continuos que nos recuerdan que la muerte está a nuestro lado. ¿Cómo consideramos a estos mensajeros? Cuando vemos a gente conocida que muere, otros muchos que mueren en accidentes de tráfico casi sin saber que están muertos, ya no están aquí. ¿Cómo consideramos a estos mensajeros? ¿Qué hacemos al oír esta trompeta de la muerte en nuestros oídos?
lo intentamos olvidar lo más rápidamente posible y pensamos, como dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos y esto se nos queda olvidado, o nos sirve para meditar y prepararnos para ese paso pendiente que tenemos de entrada a la eternidad. ¿Pensamos en todas estas cosas? Si ese día de la muerte viene de improviso, ¿por qué no nos preparamos muriendo día a día, sometiendo nuestros pecados? Lo deberíamos hacer tomando en cuenta a los mensajeros que nos anuncian lo cercana que está la muerte para todos. Gente muchísimo más joven que nosotros hoy morirá y está completamente sana, y habrá un accidente en el que morirán. En segundo lugar, ya que vamos a morir, no deberíamos morir a nuestros deseos carnales que luchan contra el Evangelio, contra la voluntad de Dios y contra el alma. El mismo Señor dice en Juan 12:24: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Por eso se nos insta una vez más a estar muriendo a los deseos carnales que batallan contra el alma, y tenemos muchos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gustaría tener a nuestro alcance a Aladino y su lámpara maravillosa, que nos diga: quiero el mejor marido del mundo, ya lo tienes. Quiero la mejor esposa del mundo, ya lo tienes. Quiero unos hijos que me obedezcan haciendo reverencia, ya lo tienes. Quiero una casa en La Moraleja, ya la tienes, claro. Estos son los deseos que batallan contra el alma, las imaginaciones que nosotros nos hacemos de lo que nos gustaría que fuese el mundo, según nuestros deseos, claro, que no tienen nada que ver con los deseos de quien tengo al lado. Y por lo tanto todos esos deseos me crean lazo. Y por lo tanto, como los deseos no tienen nada que ver con la realidad en la que vivo, me frustro y acabo rebotado con todo y con todos. Estoy sin gozo y sin paz. ¿Y no sería mejor aceptar la situación en la que tenemos y luchar desde dentro de la situación para, siguiendo la voluntad de Dios, hacer lo que es digno delante de Él? Nuestro deber es ir muriendo al mundo, y para eso tenemos que identificar qué cosas del mundo tienen atado nuestro corazón, qué cosas del mundo nos condicionan a la hora de ser útiles para el reino de Cristo, qué cosas nos condicionan y no nos dejan ir al ritmo que deberíamos, porque nos están atando y entreteniendo. ¿Es el trabajo lo que me entretiene? ¿Es el ocio sin control lo que me deja inútil por completo? ¿Es mi esposo o mi esposa que es tan increíble que no me queda tiempo para nada más? ¿Es que soy un vago y por lo tanto no me queda tiempo para nada más? ¿O tengo algún vicio oculto que evidentemente elimina mi aportación al reino de Cristo? ¿O soy un orgulloso, un prepotente, un egoísta que solamente miro para mí y evidentemente no voy a dar nada para Cristo? ¿Cuál es la situación en la que me puedo encontrar? ¿No deberíamos ser sinceros con nosotros mismos y al examinarnos y detectar nuestro pecado, correr a Cristo y someternos en obediencia a Él? Porque esto es lo que continuamente nos dice la Escritura. Es algo muy difícil, pero no es imposible. Es que nos llama a someter nuestros pecados. Nos llama a mortificar nuestros pecados. Y mortificar significa arrancarte un miembro. Cualquiera se arranca un miembro. Es que te duele tal y como eso. Te duele como si te arrancasen un miembro, porque el corazón y sus deseos están en plena efervescencia y los tienes que matar. ¿Qué encontramos en la vida de Pedro? Porque a él le dijo el Señor que le glorificaría en su muerte. Pero en Pedro encontramos un hombre impetuoso, a veces irresponsable, que hablaba bastante más de lo que debía, que mantenía en muchas ocasiones una posición altanera, que todo esto le ocasionó más de un problema por su conducta y su actitud en muchas situaciones, pero que aprendió con el paso del tiempo a someterse en obediencia a Cristo y a actuar como su Señor demandaba de él. Lo aprendió. De manera que nos ha quedado como un maestro para la Iglesia. Sabéis que la Iglesia está fundamentada en los apóstoles y en los profetas. Pedro es uno de los apóstoles. Pedro nos ha dejado escritos en el Nuevo Testamento. Es uno de los maestros para la Iglesia. Así que podemos, igual que Pedro, someter en obediencia nuestra vida a Cristo para que Él sea glorificado en nuestra muerte. Pero esto requiere obediencia. Hay un gran campo donde la exigencia de este morir día a día es necesaria. ¿Dónde tenemos que morir? En la guerra, dirán muchos. Pues no, fíjate, algo mucho más sencillo. Tienes que morir en tu vida matrimonial.
Las demandas y el planteamiento que Dios nos ha dado con respecto al orden y a la vida matrimonial es de tal nivel que demanda que el hombre y la mujer tengan que morir día a día para mantener el orden y la coherencia y el testimonio dentro del hogar. Uno pensaría ya en las batallas, en vamos a ir a predicar a África, a Oceanía, a Marte, ¿no? En tu casa. El hombre debe de hacer morir lo terrenal en él para ayudar a su esposa, ejerciendo su papel como cabeza que es del hogar, como hombre que tiene que entregarse para amar a su esposa, como Cristo amó a su iglesia. El hombre no puede estar pensando en sus derechos. Yo, como soy el hombre y mando, aquí todo el mundo me hace reverencias y lo que yo digo. Se equivoca. Tiene que estar pensando en las necesidades de su esposa. Tiene que buscar cómo puede hacer bien a su esposa. Tiene que ser sensible a las necesidades de su esposa, a las debilidades de su esposa y a las limitaciones de su esposa. Tiene que ser sensible a todo esto. Algunos deben hacer esto asumiendo unas responsabilidades que no han querido asumir. Porque podemos encontrarnos a hombres que son un poco débiles. Y como la mujer sea un poco fuerte de carácter, allí se han cambiado los papeles. Por lo tanto, el hombre tiene que aprender a ejercer su posición de autoridad dentro del matrimonio con sabiduría, no por imposición. Otros no tienen el carácter para ser líderes en su hogar, o no tienen convicción para serlo, porque no quieren serlo. O están demasiado preocupados y ocupados con el trabajo, o simplemente les resulta más cómodo que la mujer haga todo porque ellos son unos vagos y no quieren saber nada de lo que ocurre en el hogar, ni lo que pasa con los hijos, ni nada del hogar. Mejor que lo haga todo mi mujer. Pero el hombre cristiano se dirige por otras pautas diferentes del hombre pagano. El hombre cristiano debe asumir su papel porque es el cabeza del hogar. Por lo tanto, no puede pensar tanto en sus derechos o en no ejercer ningún derecho, sino tiene que pensar en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios a mí, como padre y cabeza de familia, me exige? Las esposas cristianas deben recordar que el marido no es su niñera, no, tampoco es su siervo, y desde luego tampoco es su papá. Por lo tanto, estas cosas las tienen que tener claras. Aunque Cristo amó a la iglesia hasta el punto de entregarse a la muerte por ella, aunque Cristo está al servicio de la iglesia, lo hace desde una posición de autoridad y bajo las premisas de la ley. Es decir, Cristo actúa con una disposición de servicio para las necesidades de la iglesia, pero no desde una posición servil para el capricho de la iglesia. Son cosas distintas, aunque las palabras parecen iguales. Y esto es lo que también encontramos que deben ejercer los maridos respecto a sus esposas. Las esposas cristianas deben tener mucho cuidado de no abusar mediante manipulación y seducción para hacer que su marido acabe siendo su niño de los recados, o acabe siendo su señora de la limpieza, o acabe siendo su cocinero. El esposo evidentemente debe tener una actitud de servicio para todas las necesidades del hogar, pero no debe tener una actitud servil para los caprichos de su esposa. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener bastante claro, porque si no nos habremos ido de un extremo hasta otro. Una disposición de servicio no es una disposición servil. Una disposición de servicio se basa en la ley y en todo lo que Dios ha dejado en su palabra, en cómo yo tengo que ejercer la autoridad con sabiduría dentro de mi hogar. Una actitud servil es la que me lleva a que los caprichos de mi mujer yo los tenga que cumplir. Y por lo tanto mi mujer evidentemente estará súper contenta. Pero es que yo soy su siervo, no soy su marido. Y esto contraviene todas las enseñanzas bíblicas. Para todo esto hay que actuar con sabiduría y saber dónde están los límites de cada cosa. La mujer cristiana tiene que saber cómo puede contribuir para que su esposo sea un hombre varonil y líder del hogar. El líder del hogar que sus hijos necesitan y el líder que la iglesia necesita. Para eso tiene que contribuir la esposa.
La esposa cristiana debe negarse a sí misma para buscar ser un solo cuerpo con su marido, para que él sea apoyado, acompañado, ayudado y estimulado por su esposa, de manera que pueda entregarse al cuidado de los suyos y al progreso del reino de Cristo en la época y en el lugar donde Dios en su providencia le ha puesto. Si esto no ocurre así, y si la mujer, aún llamándose cristiana, lidera su hogar, nos encontraremos muy pronto que esa misma mujer cristiana que lidera su hogar querrá liderar la iglesia. Y eso es lo que nos encontramos. Y eso es lo que nos encontramos. Si se alteran las funciones que Dios ha establecido desde la creación en cuanto a los esposos, y por lo tanto la esposa lidera en el hogar y asume las características de liderazgo del esposo, nos encontraremos, cosa que atenta contra la Escritura, nos encontraremos que pronto se alterarán las funciones dentro de la iglesia, lo cual también es condenado por las Escrituras. Así que si la mujer no sabe cuál es su papel en el hogar y lidera, acaba no sabiendo cuál es su papel en la iglesia y lidera. Por eso tenemos lideresas en las iglesias, porque lideran en su hogar y su marido no es nada, y por lo tanto tienen que liderar en la iglesia porque los hombres no son nada. En quinto lugar, y para terminar, tenemos que hacer el bien según tengamos la oportunidad. Una de las cosas que nos preocupan en nuestra vida, y mucho más en la muerte, es la gran pregunta: ¿qué he hecho en mi vida? ¿De qué beneficio he sido en mi vida? ¿Estoy satisfecho con mi vida? El tiempo de la muerte es un tiempo de evaluación. Es un tiempo donde nuestras conciencias están más sensibilizadas para condenarnos y para no dejarnos tranquilos. Pero antes de que nos queden 5 minutos para morir, vamos a reflexionar hoy si mi vida es productiva. Vamos a analizar mi vida. ¿Me siento satisfecho con lo que he hecho? Otra cosa es que los resultados hayan sido negativos, porque podemos pegarnos la paliza evangelizando y no tener resultados. No tenemos nada más que decir. Ahora, hemos actuado en conciencia bíblicamente delante de Dios y responsablemente para hacer su voluntad. Si lo hemos hecho y los resultados han sido otros, ya nosotros ahí no podemos hacer nada. Lo malo es que seamos unos necios y por lo tanto cosechemos el fruto de nuestra necedad. ¿Será la conciencia cuando nos ponemos a analizar todo esto una ayuda? ¿O será un peso agobiante que nos dirá que nos hemos dedicado toda nuestra vida a cosas vanas por completo? ¿A qué nos hemos dedicado? Nos dice el libro de Eclesiastés: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, a donde vas. Y aquí se resalta la importancia de hacer ahora el bien mientras tengamos la oportunidad y la ocasión de hacerlo. Haz el bien en el contexto de hacer la voluntad de Dios, no de hacer lo que el capricho del que tengo enfrente que quisiera obtener. No. Haz el bien de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que Dios en su palabra me dice. Tengo que hacer el bien cumpliendo mis responsabilidades como hombre o mujer, como hijo o como padre, como esposo o como esposa, como miembro de la iglesia, como miembro de la sociedad en la que me ha tocado vivir. Y esto no es ir con una sonrisa profidente diciéndole a todo el mundo que sí. Es someterme a las enseñanzas de las Escrituras y decir sí cuando hay que decir sí y decir no cuando hay que decir no. Porque muchas veces hay que decir no. Por eso Pablo nos dice en Gálatas 6:10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Cada día, cada semana se nos presentan oportunidades de ir por un camino o por otro. Se nos presentan oportunidades de hacer el bien para honrar a Cristo en medio de nuestra generación. ¿Es eso lo que tenemos que coger? ¿Queremos prepararnos para morir? Pues no dejemos tampoco pasar estas oportunidades. Tenemos que asumir las responsabilidades a las que la Escritura nos lleva. Tenemos que cumplir con valor, con esfuerzo y con sacrificio lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Pero si no hay valor, si no hay esfuerzo y si no hay sacrificio, olvidaros. Plantearos primero si sois creyentes. Porque ser creyente implica valor, esfuerzo y sacrificio. Y si ninguna de estas cosas están, tenemos que empezar otra vez con la leche.
Aquí estamos dando filetes. Si esto no está claro, nos tenemos que ir a la leche. ¿Recordáis en alguna ocasión que Pablo tuviera miedo y no estuviera dispuesto a tener valor, esfuerzo, sacrificio? ¿O que Pedro no estuviese dispuesto al sacrificio? Se cansaron y se fueron a sus casas diciendo: uy, qué cansado estoy, yo con esto no puedo seguir, yo con las cosas que tengo que hacer en mi casa, me voy a mi casa. Y allí se quedó el Evangelio tirado. ¿Conocéis alguno de los hombres de las Escrituras que le hayan pegado una patada al Evangelio porque buscaban su comodidad y no el servir a Cristo en medio de su generación? Dijeron: bueno, es que no tengo tiempo, y como no tengo tiempo, pues ahí que se quede todo. ¿A mí qué me cuentas? Estas son cosas en las que debemos meditar cuando llega el momento de que tenemos que responder en aquello que se nos ha dado como administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos nosotros tenemos dones, pero tenemos que ponerlos a trabajar para saber cuáles son. Los tengo que detectar cuando trabajo. Si me quedo sentado en mi casa viendo la tele, no tendré ningún don, salvo de ser un vago. Pero si me pongo a trabajar, seguramente Dios me irá diciendo qué don tengo y la Iglesia irá reconociendo los dones y por lo tanto podré ser útil al cuerpo de Cristo. Y cuando se detecten mis dones y sea útil, luego no puedo decir: es que no tengo tiempo, me voy a mi casa. Es que estoy tan cansado que me voy a mi casa. Es que no quiero hacer nada porque se está mejor sin hacer nada. Esto es incongruente con el espíritu cristiano, que requiere valor, esfuerzo y sacrificio. ¿Por qué pudo Pedro glorificar a Dios en su muerte? Porque usó su tiempo para honrar a Dios cuando vivía. Y cuando murió, su conciencia no le pudo acusar por haber desperdiciado su vida en deleites, en caprichos, en hacer lo que le pareció oportuno. Porque hizo exactamente lo que delante de la voluntad de Dios tenía que hacer. El Evangelio, por tanto, nos pone delante de nosotros un tema crítico, y es el de que podemos glorificar a Dios en nuestra muerte. ¿Te vas a preparar para glorificar a Dios en tu muerte? Si es así, tienes que empezar a glorificarlo en tu vida. Por lo tanto, resumimos. Recuerda, en primer lugar, que tienes que meditar en la muerte. En segundo lugar, que tienes en esta vida que buscar el tener la vida eterna que solamente Cristo da para que puedas glorificarle en su muerte y por lo tanto entrar en el reino de los cielos. En tercer lugar, recuerda que tienes que debilitar el poder de la muerte tratando el pecado que hay en ti. En cuarto lugar, recuerda que tienes que someter tu pecado cada día y arrepentirte. Y en quinto lugar, haz el bien según tengas oportunidad y mayormente a la familia de la fe. Porque el oír estas verdades van a traer alivio a tus almas, a tu alma. Pero recuerda lo que Cristo dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros sabemos estas cosas. Hoy hemos sido expuestos de nuevo al mensaje del Evangelio. ¿Queremos ser bienaventurados por parte de Dios? Sí. Aquí tenemos lo que hay que hacer. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a terminar en oración.